Evangelio según San Juan, capítulo 21. El Señor ha resucitado. El Señor se les ha aparecido a María Magdalena y a las mujeres que habían ido con ella al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Ellas fueron y le avisaron a sus discípulos que el Señor no estaba en la tumba, y dos de ellos, para ser exactos, Pedro y Juan, corrieron a la tumba para ver qué había sucedido. Llegaron a la tumba y la tumba estaba vacía. Fueron y se escondieron en un cuarto que tenían por ahí en Jerusalén, cerraron las puertas con llave, y cuando estaban ahí todos congregados, excepto Tomás, el Señor Jesucristo se les apareció. Entró a través de los muros, entró con la puerta cerrada, simplemente se apareció delante de ellos. Y eso nos dice mucho acerca de lo que el cuerpo físico del creyente va a ser una vez que la resurrección se haya llevado a cabo. Porque sabemos que Jesucristo resucitó en un cuerpo físico, tanto que le dijo a Tomás, que había dudado que él había resucitado y que había dicho: si no pongo mi dedo en las marcas de los clavos, y si no pongo mi mano en su costado, no voy a creer. Cuando él se apareció delante de ellos la segunda vez, estando Tomás, le dijo: Tomás, ¿por qué no has creído? Mira, toca mis manos, pon tu mano en mi costado, ve que soy yo. Entonces era un cuerpo físico, sin embargo tenía la habilidad para entrar en un lugar que estaba completamente cerrado. Juan nos dice en primera de Juan que nosotros no sabemos cómo vamos a hacer, pero cuando le veamos a Él vamos a hacer exactamente como Él es. Así es que imagínese usted, una vez que nuestro cuerpo haya sido resucitado o transformado según sea el caso, si estamos si estamos vivos cuando el rapto de la iglesia se lleve a cabo, nuestros cuerpos van a ser iguales a los de Jesucristo y vamos a poder viajar a través de paredes. Nada nos va a detener. Qué lástima que no podamos hacer eso ahorita cuando corren nuestros hijos y los queremos alcanzar, ¿verdad? Porque podríamos atravesar paredes y ponerles enfrente por el otro lado. Pero eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Entonces el Señor ha resucitado, tiene su cuerpo ya glorificado. Llega con los discípulos, sopla sobre ellos y les dice: reciben el Espíritu Santo. Y se presenta a Él dos veces, después de haberse presentado a María. Después de haberse presentado a María y a las otras mujeres también. Esta que vamos a ver aquí en el capítulo 21 va a ser la tercera vez, como el mismo capítulo nos va a decir, que el Señor Jesucristo se va a presentar ante sus discípulos. Entonces, comenzando aquí con el versículo 1 de Juan 21, dice: después de esto, después de todo lo que hemos visto en los últimos dos capítulos de la muerte, la resurrección, las apariciones de Jesucristo delante de sus discípulos, después de todas estas cosas, después de todo esto que sucedió, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar en Tiberias, y se manifestó de esta manera. Y Juan va a darnos un recuento de cómo fue que Jesucristo se presentó delante de ellos. En el versículo 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Noten lo que sucede aquí. El Señor se les ha manifestado ya dos veces. El Señor se ha presentado delante de ellos ya dos veces. Dos veces lo han visto vivo. Dos veces lo han visto ya después de haber salido de la tumba. Dos veces lo han visto en su cuerpo glorificado. Y los discípulos, comenzando con Pedro, después de que han pasado 8 días más, como vamos a ver también más adelante, y el Señor no se ha manifestado, no se ha presentado ante ellos, decide que va a volver a su antigua vida, decide que va a volver a lo que estaba haciendo antes de que el Señor Jesucristo lo encontrara y lo llamara a seguirle, que era ser pescador. Imagínense usted lo que quizás pudo haber estado pensando Pedro en ese tiempo. El Señor se había presentado ante ellos, pero ya hacía tiempo que no lo habían visto. Todavía seguían asustados, todavía seguían con temor. Todavía seguían quizás hasta cierto punto desilusionados, porque cuando Él había estado con ellos todos los días, 24 horas al día, enseñándoles todo lo que Él sabía que iban a necesitar saber para cuando Él se fuera. Y ahora tienen una semana sin verlo. Y Pedro hace lo que muchos de nosotros hacemos
cuando sentimos que el Señor se ha apartado de nosotros, o cuando sentimos que el Señor no está cerca de nosotros, o que el Señor nos ha por alguna razón dejado solos para que nosotros luchemos y tratemos de buscar la forma de encontrar el aliento y la fortaleza y la inspiración que una vez tuvimos cuando Él estaba con nosotros. Y Él dice, ¿saben qué? Me voy a pescar. ¿Y qué hacen los demás? Acuérdense, Pedro era el líder de los discípulos. Pedro era el que siempre andaba ahí viendo a ver qué, dónde, cómo, cuándo, con quién. Él era el que siempre andaba ahí de vivo, ¿verdad? Aconsejando al Señor cuando les dijo el Señor que iba a ir a Jerusalén y lo iban a crucificar. Pedro fue el que brincó luego, Señor, no hagas eso. Quiérete a ti mismo un poco más, básicamente le dijo. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro fue el que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Cuando iba Jesús caminando y les preguntó quién dicen los hombres que soy, le empiezan a dar una explicación. Pedro fue el que tuvo la inteligencia, la inspiración y la revelación espiritual para decir, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él era el que siempre estaba al frente, él era el que, yo me imagino a Pedro como esos líderes que van siguiendo al líder supremo, ¿verdad? Y el líder supremo se va caminando y él se suelta caminando y se voltea a llamar a los demás a que lo sigan a él y al líder, y de repente el líder se para y él no se da cuenta y choca con la espalda de él, porque es de esos de que vámonos, ¿verdad? Y el líder de este grupo está diciendo, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Y el resto dicen, nosotros también nos vamos contigo. ¿Saben qué? Los líderes, los que somos líderes, tenemos una influencia muy grande sobre aquellos a los que lideramos. Según ellos nos ven hacer a nosotros, ellos hacen también. A veces no debería ser así, pero desafortunadamente para nosotros así es. Y cuando somos líderes tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que andamos, la forma que caminamos, no porque de alguna manera nosotros estamos fallándole a Dios o Dios nos va a castigar o Dios nos va a hacer algo horrendo, no, sino porque hay mucha gente que viene viéndonos a nosotros para ver cómo hacemos y qué hacemos nosotros en ciertas circunstancias, y cuando nos miran a hacer algo que no debemos hacer, lo primero que viene a su mente y sale de su boca es, pues, fulano de tal lo hace y es líder. Fulano de tal lo hace y es pastor. Fulano de tal lo hace y es líder en un estudio bíblico en casa. Fulano de tal lo hace y dirige la alabanza desde enfrente. Tenemos que tener mucho cuidado cuando somos llamados a ser líderes, porque según hacemos nosotros, la gente que nos viene siguiendo también va a querer hacer. Bien o mal es lo que sucede. Padres de familia, ustedes son líderes en su casa. Y les guste o no les guste, según se comportan ustedes y las actitudes que tienen ustedes hacia las diferentes cosas que son importantes para ustedes, es la misma actitud que siguen los hijos. Y aun cuando a veces hacemos los esfuerzos que necesitamos hacer para corregir nuestro camino, a veces hemos caminado tan chuecos por falta de otra palabra delante de nuestros hijos, que cuando nosotros finalmente nos queremos enderezar, nuestros hijos no nos quieren seguir. Pero mamás, de igual manera ustedes son líderes. Especialmente aquellas que su marido no es cristiano, especialmente aquellas que su marido no sigue a Dios tan cercanamente como ustedes, especialmente aquellas que tienen un marido que las cosas espirituales, las cosas de la Biblia no le interesan y enseñarlas a sus hijos menos. Ustedes van a tener que tomar, hasta que el Señor cambie el corazón de ese hombre, ustedes van a tener que tomar el liderazgo en sus casas, y según ustedes estén liderando a sus hijos, así también ellos van a buscar la forma de seguirlos. Y lo desafortunado de nuestros hijos, y esto lo sé porque fue lo mismo que yo hice cuando estaba en su condición, en su edad, era que me fijaba solamente en todo lo malo que hacían mis padres, y eso era lo que recalcaba, y eso era lo que decía, bueno, si mi papá lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero mi papá era muy trabajador también, pero a mí no me gustaba trabajar.
Pero mi mamá era también muy devota a la iglesia y a la palabra de Dios y a cantarle a Dios. Pero yo no quería nada de eso. Entonces las cosas en las que nos convienen seguimos a los líderes, las cosas que no nos convienen no los seguimos. Sin embargo, como líderes damos permiso a otras personas a hacer lo malo que hacemos nosotros. Tenemos que tener muchísimo cuidado entonces, porque así como Pedro pudiéramos nosotros ayudar a descarriarse a otras personas. En su Biblia, en Jueces capítulo 5, versículo 2, no lo tiene que buscar ahorita, apunte la cita y luego la busca, pero dice: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, porque los caudillos de Israel decidieron tomar la delantera. Porque los caudillos de Israel decidieron tomar su posición de líderes, porque los caudillos de Israel decidieron poner el ejemplo para el resto del pueblo, entonces el resto del pueblo se ofreció voluntariamente. Y porque eso fue lo que sucedió aquí, Samuel está escribiendo y diciendo: alabad a Jehová cuando esto sucede. La palabra caudillo es precisamente lo que quiere decir, es de donde en el latín es capitellus, de donde viene la palabra capitán. El significado de la palabra caudillo es hombre que, como cabeza, guía y manda a la gente de guerra. Hombre que dirige a algún gremio, comunidad o cuerpo. Saben que nosotros como líderes estamos liderando a la iglesia en las batallas espirituales que la iglesia tiene que librar. Como padres de familia estamos liderando a nuestra familia en las batallas espirituales que nuestra familia tiene que liderar. Y tenemos que ser como los caudillos de Israel. Tenemos que estar dispuestos a tomar la delantera. Tenemos que estar dispuestos a ser el ejemplo para que los que nos vienen siguiendo no vayan a hacer lo mismo que hicieron los discípulos cuando Pedro dijo: yo me voy a pescar. Y ellos dijeron: nosotros también vamos. Para que no nos levantemos el domingo y digamos: yo me voy a quedar a ver el Super Bowl. Y los hijos digan: pues yo también me voy a quedar. Yo no voy a ir porque hay una carne asada por allá. Y los hijos digan: yo tampoco quiero ir porque hay una carne asada. Mis hermanos y hermanas, tenemos que tener tanto cuidado. Ahora no digo que nunca podemos faltar a la iglesia, desde luego que sí podemos faltar a la iglesia. No se trata de no venir a la iglesia porque si no Dios nos va a castigar, nos va a agarrar coscorrones. Se trata del ejemplo, la muestra que estamos poniendo delante de aquellos que queremos que sigan nuestros pasos, sigan nuestras pisadas. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta. Pedro entonces se va a pescar y los demás discípulos lo siguen. Mira el versículo 4 de Juan 21. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Me imagino que Jesús había sido transformado de una manera tremenda en su nuevo cuerpo. ¿Verdad? Se le describe, por ejemplo, en el Apocalipsis como luz, como alguien refulgente, como alguien que ciega de tan brillante que es. Él es la luz del mundo. Le queda entonces que a este hombre que fue muerto y que resucitó y ahora viene en un cuerpo resucitado, en un cuerpo glorificado, los discípulos no le conozcan. Él se presenta entonces en la playa, los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo en el versículo 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Se acuerdan ustedes en alguna otra ocasión en la que Pedro fue a pescar y no pescó nada durante toda la noche? En Lucas capítulo 5 se nos cuenta acerca de cuando él y sus compañeros habían estado pescando toda la noche y no habían agarrado nada. Y ya habían llegado con sus barcas a la orilla del mar de Galilea y de hecho estaban ya lavando sus redes. Y llega el Señor Jesucristo y les dijo, metan sus barcas un poco más adentro y echen las redes al mar. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro en aquella ocasión? Ay, Señor, ya hemos estado pescando toda la noche y no hemos agarrado nada. No hemos pescado absolutamente nada.
queriendo decirle al Señor, queriendo educar al Señor acerca de la pesca. Cuando el Señor era el que había creado los mares, el Señor era el que había creado los peces en los mares, el Señor era el que había creado las corrientes de agua dentro de los mares, y Él las gobernaba y podía mandarlas que hicieran lo que Él quisiera. Pero debemos recordar también que Pedro, cuando el Señor dijo que hiciera esto, dijo: Señor, por lo que tú has dicho, por tu palabra lo voy a hacer. ¿Y se acuerdan lo que sucedió? Sucedió básicamente lo que sucedió aquí. Echaron las redes y sacaron peces como no se hubieran podido imaginar. Como no se hubieran podido imaginar. Y eso es lo que sucede cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que el Señor nos está diciendo, cuando seguimos sus instrucciones. Aquellas cosas que para nosotros parecen ser imposibles, cuando seguimos las instrucciones de Dios, se hacen posibles. Y suceden cosas en nuestra vida que nunca pensamos que pudieran suceder. Y no damos crédito ni a nuestros ojos ni a nuestros oídos de lo que estamos viendo y oyendo y de lo que estamos viviendo como experiencia en nuestra vida ahora con el Señor, al momento en el que hicimos caso de lo que el Señor nos estaba diciendo. Noten lo que sucede en el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, hablando de Juan, él mismo: es el Señor. Y noten la reacción de Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se fija la reacción tan diferente a lo que había sucedido en Lucas 5. En cuanto se le dice: es el Señor. Es el Señor el que está hablando, es el Señor el que nos está diciendo esta palabra, es el Señor el que nos está llamando a hacer una vez más, como te dijo en aquella ocasión. Y me pregunto yo si Pedro, cuando escuchó que el Señor les dijo: echen la red al lado derecho, no se hubiera acordado de aquella ocasión y quizás hubiera pensado: ¿será Él? ¿Será Él? Como a menudo nos preguntamos nosotros, ¿verdad? Cuando escuchamos alguna predicación, cuando vemos algún video de alguna predicación en el internet, cuando algún amigo, cuando alguna amistad, cuando algún hermano nos dice: el Señor te está diciendo que esto es lo que debes hacer. Y pensamos nosotros: ¿será el Señor? ¿O serás tú que quieres manipularme? ¿Será el Señor o serán ideas tuyas? No, mira, aquí dice en la Biblia, esto es lo que la Biblia dice, te lo estoy diciendo como la Biblia lo dice, porque en la Biblia podemos encontrar la verdad y en la Biblia podemos encontrar lo que Dios quiere que hagamos en tu situación. Entonces, si sigues esas instrucciones, las cosas van a salir bien para ti. Y a veces escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro y decidimos que vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Pedro no fue así. En cuanto le dijeron que era el Señor, él se ciñó su ropa, se puso la ropa, se echó al mar e inmediatamente fue a Él. ¿Y cómo necesitamos nosotros tener esta misma respuesta, tener esta misma actitud cuando se nos señala que lo que estamos oyendo, que lo que estamos viendo en la palabra de Dios es algo que Dios tiene específicamente para nosotros? Por eso lo estamos escuchando en el tiempo que lo estamos escuchando. Por eso estamos leyendo esa porción de la Escritura en el tiempo que la estamos leyendo. Por eso estamos sintiendo que está hablando a nuestro corazón, aun cuando la hemos leído muchísimas veces y hemos escuchado un sermón parecido muchísimas veces. Este parece ser que me está hablando a mí. Y cuando tenemos esa sensación de que es para mí, deberíamos hacer lo mismo que Pedro. Debemos de ceñirnos y echarnos al agua, y en contra de todo lo que nosotros vemos como cierto, en contra de todo lo que nosotros pudiéramos pensar acerca de lo que está pasando, simplemente confiar en que es el Señor, que es la voz del Señor. Hacer las cosas por fe, no por vista. Hacer las cosas porque creemos en las promesas de Dios. Hacemos las cosas porque vemos que Él ha sido fiel antes a nosotros, y si ha sido fiel antes va a ser fiel a nosotros esta vez también, y no nos va a dejar que pasemos por más de lo que podemos soportar. Esa es la promesa de Dios y tenemos que confiar en ella. Entonces Pedro se avienta
al mar porque quiere estar cerca de Jesús. Pedro se avienta al mar porque quiere estar cerca de su Señor. Versículo 8 de Juan 21 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo en el versículo 10: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Noten, cuando dice aquí, aun siendo tantos la red no se rompió, quiere decir que normalmente una red con tantos peces, ¿qué le hubiera pasado? Se hubiera roto. Juan esperaba que la red se rompiera. Juan esperaba que con tanto pez la red no pudiera soportar la carga, no pudiera soportar el peso. Pero hay una cosa que nosotros como cristianos, como personas que conocemos a Dios, debemos entender: que cuando el Señor nos llama o nos manda a hacer algo, siempre nos da las herramientas que vamos a necesitar para llevarlas a cabo. Para llevar a cabo ese mandamiento. Siempre nos da las herramientas que vamos a necesitar. Y a veces quizás nosotros pensemos como Juan: es demasiado. Las herramientas que yo tengo, las herramientas que Dios me ha dado a mí, no van a ser suficientes para poder llevar esa carga. No van a ser suficientes para poder llevar a cabo lo que se me está diciendo que Dios quiere que haga. De manera que escuchamos cosas como: necesitamos gente que nos ayude en el ministerio de video. Y en lugar de decir: esa es la voz de Dios llamándome a mí, voy a pedirle que me dé las herramientas para hacerlo, decimos: yo no tengo las herramientas para hacer eso. Las herramientas que yo tengo son muy limitadas. Si llegara a creer o a pensar que Dios me está llamando a mí a hacer eso con las herramientas que yo tengo, no la voy a poder hacer y voy a cometer muchos errores y ya he visto cómo se pone Carlos cuando se cometen errores allá arriba y no, yo no quiero pasar por eso. Ya me contó el señor Mesa que qué bárbaro. No, y luego los domingos con tanta gente regarla de esa forma, no. O sea que no lo va a hacer con su propia red. Lo hace con la red que Dios le va a dar. Y si esa red le pareciera demasiado débil, Él la va a fortalecer de tal manera que pueda llevar más de lo que usted se piensa que puede llevar. Se dice: necesitamos maestros de escuela dominical. ¿Y qué es lo que pensamos? No, yo no estoy cortado para eso. Lo siento mucho, chamacos, no. No tengo chamacos, nunca he tenido chamacos, no quiero soportar chamacos. O yo tengo los míos propios y no los aguanto, ¿cómo voy a aguantar a los de los demás? O yo ya crié a los míos y me acuerdo de la monedita de oro que eran, así es que yo no quiero lidiar con otros chamacos. O ya estoy muy viejo. Bueno, no hay nadie muy viejo aquí, ¿verdad? No. Yo ya no puedo hacer cosas como esas. Pero estamos pensando en que tendremos que hacerlo con nuestras propias herramientas, y no lo vamos a hacer con nuestras herramientas, lo vamos a hacer con las herramientas que Dios nos va a dar, porque Él nos está llamando a hacerlo, y las herramientas que Él nos va a dar va a ser lo suficiente para llevar la carga. Y así sucesivamente con todos los ministerios que hay aquí en la iglesia. Y así sucesivamente con todo lo que el Señor nos puede estar llamando a servir, a crecer, a conectarnos aquí en la iglesia y fuera de ella. No sé si han notado el cartelón que está allá afuera, banner que está allá afuera, que dice: conéctese, no, crezca, conéctese y sirva. Crezca, conéctese y sirva. Y lo pusimos ahí con un propósito, para que cada vez que alguien venga, lo vea y diga: oh, voy a venir a este lugar, pero debo crecer. Y después de venir un par de semanas se pregunte: ¿cómo es que estoy creciendo? Oh, voy a venir a este lugar y me tengo que conectar. Y después de un par de semanas lo vea y diga: ¿en qué forma me he conectado? O lo ve y dice: sirva. Y cuando lo ve piensa: oh, debería estar sirviendo. ¿Cómo estoy sirviendo?
Digo, se ve bonito los colores, la forma en la que pusieron el español, un color más claro que el de inglés y todo. Se mira muy bonito, pero no es nada más para que se mire bonito, es para que reflexionemos nosotros sobre lo que estamos haciendo aquí en la iglesia con las herramientas que Dios nos ha dado. Y aun cuando nos parezcan a nosotros que no son lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la obra, de la carga que Dios nos quiere dar, debemos de ver como aquí, como la red aquí no se rompió, así nuestra herramienta también va a ser suficiente para hacer nuestro trabajo. Hoy, antes de que se vaya, pídale a Juanito una de estas. Es un marcalibros, para que lo ponga en su Biblia. Y enfrente dice, bienvenidos a Calvary Chapel. Y dice, crezca, conéctese, sirva con nosotros. Y luego dice Efesios 4:16. Pero luego en la parte de atrás dice, ¿cómo estoy creciendo? Pregúntese usted. ¿Cómo está creciendo al venir a la iglesia? ¿En qué forma está creciendo? ¿En dónde se está notando crecimiento? ¿O es que ni siquiera se fija? Es una pregunta nada más. No se vaya a sentir mal porque la hago. Pero ¿se fija usted cómo está creciendo cada semana por lo que escucha predicado detrás del púlpito? Por la forma en la que adora al Señor a través del canto, por la forma en la que se entrega a sí mismo a la palabra de Dios y a servir al Señor. Y luego, ¿cómo estoy sirviendo? Póngala en su Biblia, póngala en su pasaje favorito. Y cada vez que la vea, hágase esa pregunta. Porque sabe que Dios le ha dado ciertas herramientas a cada uno de nosotros para que las usemos en su obra. Y a veces nosotros le decimos a Dios que no creemos que tenga el poder suficiente para equiparnos, para prepararnos para lo que Él nos está pidiendo. Pero como nunca damos ese paso de fe, no nos damos cuenta si en realidad no estamos preparados o no. Pero no se le va a olvidar pedir una. Si tiene 2 Biblias, pida 2. Si tiene 3 Biblias, pida 3. Y póngala en su Biblia, póngala en su refrigerador. Y cada vez que lo mire, ¿cómo estoy creciendo? Señor, fíjate que sí he estado creciendo en mi manera de ver las cosas. Antes esta situación me hubiera tumbado. Y ahora por lo que he estado escuchando, predicado detrás del púlpito, estoy dándome cuenta que las pruebas son algo que tú dejas venir a mi vida y estoy aceptándolas y estoy tratando de aprender de ellas en lugar de renegar. Estoy creciendo. ¿Cómo estoy conectada? No, pues empecé a ir al estudio bíblico para damas, empecé a ir a un estudio bíblico en casa los viernes o los jueves. Estoy sirviendo en el ministerio de Ujieres, estoy sirviendo en el ministerio de niños, estoy sirviendo en el ministerio de alabanzas. Pues estoy bien conectado. Hay un montón de gente que le puedo pedir en cualquier momento dado que ore por mí. Estoy bien conectado. ¿Cómo estoy sirviendo? Estoy usando las herramientas que me has dado para servir. Y luego algo curioso, mira este cuadrito que está aquí abajo. Si usted tiene un teléfono inteligente, ¿verdad? Y lo sabe usar, no como yo que todavía no lo sé usar, usted puede nada más escanear esto y esto lo lleva directamente a la página de Facebook para que vea todo lo que está sucediendo. ¿Quién anda ahí? Trae tenis, no le oigo. Fíjese nada más, queremos que se conecte, queremos que sepa lo que está sucediendo, queremos que esté conectado, queremos que crezca, queremos que sirva, porque en su servicio a Dios usted se va a dar cuenta de que las herramientas que Dios le ha dado son suficientes para hacer la obra que le ha llamado a hacer. Entonces, cuando el Señor nos manda a hacer algo, siempre nos da las herramientas que vamos a necesitar para llevarlo a cabo. Cuando lo hacemos por fe, cuando lo hacemos creyendo en Él. Versículo 12 de Juan 21 dice, les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Y tú? ¿Quién eres? Me acuerdo del anuncio de la televisión. Sabiendo que era el Señor. En otras palabras, querían preguntarle, pero sabían la manera en la que Él estaba haciendo las cosas, la manera en la que Él les estaba hablando. Las cosas que le estaba pidiendo que hicieran eran cosas que ellos estaban identificando con el Señor, pero no querían preguntarle aún sabiendo que era. Versículo 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado.
Noten por favor aquí el Señor, aún ya resucitado, aún en su cuerpo glorificado, sigue siendo un siervo. Sigue sirviendo a sus discípulos. ¿Verdad? Digo, póngase a pensar, el Señor refulgente de luz, ya resucitado, habiéndoles dado el Espíritu, todopoderoso, ya sabiendo que ha comprobado que es quien dijo ser. Llama a sus discípulos y les sirve el desayuno. Qué ejemplo tan grande para nosotros, ¿verdad? Qué ejemplo tan grande para nosotros de un Dios humilde, de un Dios que sirve a aquellos que llama para que le sirvan a Él. De un Dios que está dispuesto a poner el ejemplo para que aquellos que lo llaman su Dios sean igual que Él. Por eso cantamos el canto, dame tus ojos, quiero ver. Dame tu vida. Dame tu corazón. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y vino en forma de hombre. Y estando en forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. El Señor se preocupa por las necesidades físicas de sus discípulos. El Señor se preocupa por darles el pan de cada día. El Señor les había dicho, no os afanéis por qué habéis de comer, o por qué habéis de tomar, o por qué se van a poner. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y aquí Él les prueba una vez más que esto es cierto. En el versículo 14 dice: esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez, la primera vez cuando se manifestó ante ellos, Tomás estando ausente; la segunda vez cuando estaba Tomás, y esta vez. Y las veces que ya hemos mencionado a María Magdalena, a María y las otras dos mujeres, y más adelante se va a volver a presentar a 500 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Jesús se apareció a sus seguidores en varias ocasiones para que no hubiera duda de que Él había resucitado. Para que no quedara duda de que Él había resucitado. Por eso se les presentó, se les manifestó en diferentes ocasiones, en diferentes formas, haciendo diferentes cosas, como preparar un desayuno, como atravesar una pared, para que se dieran cuenta de que en verdad Él había resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 al 6, lo puede leer después si desea. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Era necesario entonces que Él se les manifestara, era necesario que se presentara delante de ellos vivo, para que sus discípulos, los que habían creído en Él, pudieran estar seguros de que en realidad había resucitado. Entonces por tercera ocasión va delante de ellos. Versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabría Jesús que Pedro le amaba? ¿Sabría Jesús que Pedro estaba con él? ¿Sabría Jesús que Pedro estaba dispuesto a hacer lo que él le pidiera? ¿O sabría Jesús que Pedro no estaba dispuesto a hacerlo? Que Pedro no le amaba, que Pedro no estaba dispuesto a seguirlo como Jesús le pedía. La respuesta es sí. Jesús todo lo sabe. Jesús es Dios. A Jesús no hay que informarle de nada. El que se benefició más de estas preguntas, ¿saben quién fue? Fue Pedro. Porque Jesús le dio la oportunidad de que él escudriñara su propio corazón y contestara positiva o negativamente. Y Pedro pasó la prueba y dijo, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y noten lo que el Señor le dice aquí a Pedro, o lo que le pide el Señor a Pedro que haga como prueba de ese amor que dice tener por él. En el versículo 15 le dice, apacienta mis corderos. En el versículo 16 le dice, pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dice, apacienta mis ovejas. ¿Cómo le está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro que le puede demostrar que lo ama? Sirviéndole a sus ovejas. Sirviéndole a las ovejas. Apacentándolas, dándoles de comer, pastoreándolas, guiándolas, protegiéndolas, cuidando de ellas, curando a las que están heridas, dándoles de comer a las que tienen hambre, llevándolas a beber a aguas mansas a las que tienen sed, protegiéndolas de los ataques de los enemigos, de los lobos, de los leones, de los osos, quitándole los parásitos a las que están infestadas de parásitos uno por uno, hasta que finalmente queden completamente limpias y libres de la incomodidad que esos parásitos le pueden causar a las ovejas, jalándolas con el bastón cuando se le quieren descarriar. ¿Cómo le dice el Señor Jesucristo a Pedro que le puede demostrar cuánto lo ama? Cuida de las ovejas. Cuida de las ovejas. Y quizás usted diga, pero eso se lo está diciendo a Pedro, porque él después de todo iba a ser el primer papa, ¿qué no? No, se lo está diciendo a Pedro porque era seguidor de él. Así como usted y yo somos seguidores de Cristo. ¿Cómo va a conocer el mundo que somos de Él? Cuando vean que nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo podemos mostrar el amor que tenemos los unos por los otros? Cuidándonos los unos a los otros. Protegiéndonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. Señor Jesucristo quiere que Pedro le muestre, que Pedro le diga, que Pedro se dé cuenta de que sí lo ama, que Pedro mismo busque en su corazón y pueda decir, sí, Señor, te amo. Y el Señor le dice cómo se lo puede demostrar. El Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros aquí esta noche, José, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Juan, ¿me amas? María, ¿me amas? Imelda, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y cuál es la respuesta que cada uno de nosotros vamos a dar? Sí, Señor, te amo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. La respuesta del Señor a nosotros es, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Para hacer esto,
Usted tiene que estar bien, bien arraigado en la palabra de Dios. Usted tiene que hacer uso de las herramientas que Dios le ha dado para hacerlo. Para hacer esto, usted tiene que conocer a las ovejas. Y tiene que estar dispuesto a pasar tiempo con ellas. ¿Y sabe que a veces las ovejas huelen mal? Pero al pastor no le importa. El pastor sigue ahí, porque así se lo ha mandado su Señor. A veces las ovejas tienen parásitos que tienen que ser limpiados uno por uno. Pero el que ama a Jesús, ahí está. ¿Cuántas veces viene la oveja rascándose en la oreja? Verso sin esfuerzo. El pastor ahí está, buscándole la manera de ungir la herida, de limpiar, de cubrir con aceite, para que la oveja se vaya bien contenta a seguir comiendo pasto. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Noten lo que le dice aquí el Señor Jesús a Pedro. Le advierte lo que le va a pasar. Le dice lo que era antes, lo que hacía antes, y lo que ahora va a hacer, y lo que ahora va a hacer. Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Era bien independiente. Él no tenía que pedir permiso a nadie. Él era de los que más valía pedir perdón que pedir permiso. Él iba donde quería, con quien quería, cómo quería, cuándo quería. Nadie se lo podía impedir, era Pedro. Pedro, pero va a llegar el día. Va a llegar el día en que vas a extender tus manos y otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras. ¿Quién va a ser este otro? ¿Quién va a ser el que lo va a llevar a donde no quiere? ¿Quién va a ser el que lo va a ceñir? ¿Quién va a ser el que lo va a llevar a un lugar en el cual iba a llegar el momento en el que tendría que morir? ¿Los enemigos de Pedro? Aquellos que se iban a enfadar porque predicaba el evangelio, aquellos que no les iba a gustar sus predicaciones, aquellos que lo iban a odiar por ser seguidor de Jesús. No. ¿Sabe quién? El mismo Señor. El mismo Señor. Porque de ese momento en adelante Jesucristo iba a ser el que iba a dirigir la vida de Pedro de ese momento para siempre. Y el Señor Jesucristo lo iba a llevar y lo iba a mandar a hacer cosas que Pedro no iba a querer hacer muy bien. Que Pedro iba a temer tener que hacer. Lo vemos muy temprano en el ministerio de Pedro, cuando estaba con los judíos. Todo comía kosher, todo comía de acuerdo a lo que ellos comían, a su dieta. Cuando estaba con los gentiles, tortas de jamón, tacos de moronga, carnitas de puerco, tocino con huevo, de todo. Y saben que el Señor a cada uno de nosotros nos va, si es en realidad nuestro Señor, debe de tener toda la libertad de ceñirnos y de llevarnos a donde Él quiera. De mandarnos a que hagamos lo que Él quiera. Porque de esa forma lo vamos a glorificar. Y si es necesario que en algún momento dado tengamos que perder la vida por ello, tenemos que hacerlo. Ahora, cuando digo perder la vida, pensamos en morir automáticamente, ¿verdad? Pero cuando el Señor habla de perder la vida, no está hablando necesariamente de morir físicamente. Porque el Señor Jesucristo nos dice en otro pasaje que el que quiera
cuidar su vida aquí en la tierra, ¿qué va a suceder? La va a perder. Pero el que pierda su vida aquí en la tierra por causa de Él y del Evangelio, ¿qué va a suceder? La va a ganar, tanto aquí en la tierra como en el tiempo venidero. No me malentiendan, como van las cosas, quizás algunos de nosotros vayamos a tener que morir por nuestra fe. Es muy posible. Pero en primera instancia lo que tenemos que ver es que tenemos que perder nuestra vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa del Evangelio, y someternos a Él, aunque lo que Él nos está pidiendo que hagamos a través de su palabra no sea lo que nosotros pensamos que es lo mejor para hacer. ¿Usted cree en el reglamento de tráfico de California? ¿Usted cree que si rompe el límite de velocidad, según el código de tráfico, le van a dar una multa? Claro que lo cree, ¿verdad? Si no, no anduviera de acuerdo a la velocidad que dice el señalamiento. O si va más rápido, va venadeando para todos lados para ver si vienen policías por algún tiempo. ¿Por qué? Porque lo cree. Si cree lo que dice este libro, se va a someter a ello. Va a permitir que el Señor lo ciña con el libro y va a permitir que lo lleve a donde usted no quiere ir. Va a morir a sí mismo y así va a glorificar al Señor. Noten el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Sabemos que está hablando de Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? El Señor le responde en el versículo 22: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Sígueme tú. A veces así somos nosotros también, ¿verdad? Vemos lo que los demás están haciendo o no están haciendo. Vemos cómo los demás están siguiendo al Señor y no cómo estamos siguiéndolo nosotros. Vemos lo que los demás pudieran hacer, más de lo que hacen, y no todo lo que nosotros no estamos haciendo que también deberíamos hacer. ¿Para qué voy el domingo en la noche? El pastor no está ahí, algunos de los pastores no están ahí. ¿Para qué voy yo? Si ellos no van, pues yo no voy tampoco. Hay tanta gente en la iglesia, digo que hay muchos que pudieran servir. Yo volteo hacia atrás y hay cuando menos 100 personas que pudieran estar sirviendo. O yo estoy viendo hacia enfrente y cuento y si la mitad de esa gente sirviera, no estaría el pastor dando lata tan seguido. Así estaba. ¿Y este qué onda? A él no lo va a ceñir nadie. A él nadie se lo va a llevar a donde no quiera ir. Él no va a tener que morir. ¿Saben? Miren la respuesta del Señor. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y yo les digo a ustedes con mucho amor y con temor y temblor: ¿y qué les importa lo que los demás están haciendo o no están haciendo? Ustedes síganlo. Él nos está llamando a cada uno de nosotros individualmente a seguirlo y obedecerlo, a glorificarle a Él con nuestra vida. ¿Saben que eso no funciona con el Señor? No, con el Señor no podemos echarle la bolita al otro. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? ¿Qué has hecho, hombre? Adán. ¿Y Adán qué dijo? La mujer que me has dado. ¿Y la mujer? La mendiga serpiente. ¿Para qué la pusiste aquí en el huerto con nosotros? Funcionó para Adán, le dijo: está bien, mijo, hoy te echamos para afuera a la mujer y a la serpiente, tú te quedas aquí en el huerto y te voy a hacer otra mujer, te voy a sacar otra costilla y esta en realidad va a estar, vas a ver, ya con la experiencia que tengo, esta me va a quedar perfecta. ¿Eso fue lo que le dijo?
O le dijo a Eva, ¿sabes qué, Evita? Ay, dispénsame, la regué con esta cosa. Vamos a echar fuera todas las serpientes y tú y tu esposo. Eso fue lo que le dijo. No, cada uno recibió la consecuencia de su pecado. ¿Saben que hay pecados de comisión? Que son pecados que se cometen por nuestra propia voluntad cuando hacemos lo que no debemos hacer. Y hay pecados de omisión, cuando no hacemos lo que debemos estar haciendo. Pedro le dice entonces al Señor, ¿y este? ¿Y Juan? ¿Qué le va a pasar a él? Cuéntame. ¿A él también lo van a ceñir? ¿A él también lo van a llevar a donde él no quiere ir? ¿A él qué le va a pasar? Y el Señor le dice, no te preocupes por él. Tú, sígueme. Versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, hablando de Juan, no moriría. Pero aquí está la explicación. Pero Jesús no lo dijo o no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Si quiero, si esa fuera mi voluntad, si eso es lo que yo quiero hacer, que él quede hasta que yo venga, entonces a ti ¿qué te interesa? Tú sígueme. Versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Se imagina usted si Juan aquí dice, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús una por una, no habría lugar en el mundo para guardar todos los libros que se tuvieran que escribir? ¿Se imagina cuántas cosas hizo Jesús que no están escritas en la Biblia? ¿Se imagina cuántas cosas vamos a poder llegar al cielo y ver que hizo el Señor Jesucristo, que en la Biblia no se nos da detalles de ellos, y vamos a verlo y vamos a decir, oh my God, con todas las maravillas que nos revelaste, con todas las maravillas que nos dejaste escritas de ti en las Escrituras, no se hace justicia a lo que fuiste a hacer? Y la última palabra, amén. Así sea. Y así terminamos el libro de Juan. Y gloria a Dios por habernos permitido comenzar y terminar. Por todo lo que hemos aprendido, por cómo le hemos conocido mejor en su naturaleza divina, y porque se nos ha asegurado una vez más a través de este libro que podemos confiar plenamente, completamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llegar al fin del estudio de este libro tan hermoso. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto a nuestro Señor Jesucristo a una luz diferente a la que estábamos acostumbrados a verlo cuando comenzamos el estudio de Juan. Te pedimos, Señor, que sigas expandiendo nuestra visión de Él. Te pedimos, Señor, que sigas engrandeciéndolo ante nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y nos sigas dando sed y hambre de conocerlo más aún. Queremos conocerlo también, oh Dios, aquí en la tierra, que cuando lleguemos al cielo, Padre Santo, podamos correr con toda confianza y con todo gozo a sus brazos y abrazarlo y besarlo y darle las gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, te pedimos que todo lo que hemos aprendido, Señor, lo llevemos grabado en nuestro corazón, que cada vez que tengamos oportunidad lo repasemos, que cada vez, Señor, que tengamos la oportunidad lo volvamos a estudiar en nuestra casa por nosotros mismos y que podamos descubrir cosas nuevas que aún a través de este estudio no pudimos ver. Señor, te pedimos que bendigas los planes que tenemos para las próximas semanas, Señor. El estudio acerca de el ayuno, la película que vamos a ver, nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, el estudio de paz financiera, el estudio de fundamentos cristianos, todo aquello que está planeado, Señor, para apacentar a tus ovejas, para pastorear a tus corderos, para apacentar a las ovejas que nos has encargado. Señor, que todo ello dé fruto, Señor, aquí en la tierra. Y que podamos cada uno de nosotros, Señor, cada semana poder ver la forma en la que estamos creciendo, por acercarnos más a ti, por
estar más en tu palabra, por orar más a través de este nuevo año. Que nos ayudes, Señor, si no lo hemos hecho, a conectarnos con los diferentes ministerios, los diferentes grupos de oración, estudios bíblicos de hogar que hay a nuestra disposición. Y Señor, que tú, como a Pedro, nos reveles en dónde es en donde debemos estar sirviendo. Y que cuando veamos y leamos estas preguntas en este marcalibros que vamos a llevar a casa hoy, podamos responder a cada una de estas preguntas, sabiendo que estamos en el centro de tu perfecta voluntad. Ve con nosotros ahora, Señor, y tráenos de nuevo a este lugar, ya sea el estudio de mañana o los estudios del domingo por la mañana. Señor, cuantas veces podamos estar aquí, que tomemos, Señor, ventaja, que nos aprovechemos del hecho de que tenemos este lugar para venir a conocerte mejor, y cada vez que podamos, estemos aquí presentes. Te necesitamos, Señor. Una vez más decimos, danos tus ojos para mirar las cosas como tú las ves, para darle la importancia a las cosas que son importantes para ti, para acercarnos más a ti en nuestro caminar terrenal. Ayúdanos, Dios, a ponerte a ti y a poner a tu palabra en el lugar que debemos tenerlos, por encima de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Y todas las ovejas de Dios dijeron, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Bye bye.